Tenemos este último panel sobre quizás uno de los temas que mayor discusión atrajo en algún momento y que es el sistema político. Y para hablar sobre el sistema político tenemos a dos grandes académicos de esta universidad. Tenemos a Cristóbal Belolio, quien es académico de la Escuela de Gobierno, es abogado, también cientista político y sabe filosofía, así que las ciencias sociales nos reunimos aquí, y Arturo Fonten, quien dirige la cátedra Edmund Burke de la Facultad de Artes Liberales, también abogado, también filósofo y también escritor. Uno podría hablar mucho rato de sistema político y quiero aprovechar que además tanto Cristóbal como Arturo participaron activamente en la discusión. Arturo estuvo varias veces en la convención y Cristóbal tiene un podcast que para quienes no lo siguen pueden aprovechar de seguirlo ahora, se llama Razones Constituyentes. Lo hace junto con el profesor Rodrigo Correa y voy a aprovechar de pasar el mensaje. Vamos a hacer, o más bien van a hacer, un capítulo especial solamente contestando sus preguntas. Aprovechen de mandar todas las preguntas difíciles. Y el mail es rconstituyentes@uai.cl, si no me equivoco, ¿estamos bien? Cuando lo pronuncia... Sí, perdón, voy a hacerlo como lo pronuncia Rodrigo Correa, rconstituyente. Así es que hablemos sobre el sistema político. Arturo, un parlamentarista convertido en presidencialista, ¿quedó mejor el sistema político al actual? Porque si había un diagnóstico, quizás que concitó consenso, fue que el actual sistema político, el que está vigente, el que está hoy, desde hace algunos años había convertido en ineficaz. Había dejado de garantizar gobernabilidad, había tornado la relación entre el Congreso y el Ejecutivo cada vez más tensa, más difícil de administrar, estaba siendo poco responsivo. Vimos como el informe en algún momento, ese momento bien dramático en la convención, se cayó completo. Vimos que las propuestas parlamentarias que algunos aquí tratamos de impulsar naufragaron. Y entonces, ¿cómo evalúas tú lo que quedó? ¿Cómo estás, Isabel? Oye, encantado de estar aquí y no puedo dejar de mencionar lo que me impresiona en la arquitectura de esta universidad. Cada vez que uno está en un lugar tiene como un ángulo distinto, una luz diferente, es muy extraordinaria la arquitectura de este lugar y desde luego de esta sala. Nunca había estado en este lugar y nunca había mirado desde aquí y realmente es impresionante. Ojalá estas luces iluminen. No iluminen. Bueno, mira, el tema del diagnóstico de cómo estaba operando la Constitución y de lo que en general de cómo está operando la sociedad chilena, digamos, da para mucho. Pero para ir al grano, digamos, yo creo que había dos problemas que la propuesta solucionó. Uno, los altos quórums, que hacían difícil modificar muchas leyes, y eso se modificó. Y lo otro, se introdujo la iniciativa popular de ley, que es otra cosa que abre una ventana en el sistema. Yo lo creo positivo. Soy menos partidario de la derogación de leyes, pero la iniciativa popular de ley me parece un asunto muy positivo. En ese sentido hay dos pasos que yo creo que son importantes y que constituyen de alguna manera una modificación del problema que teníamos, digamos, ¿no? O sea, ahora, en todo caso, mi diagnóstico sobre cómo funcionaba el sistema en términos de productividad legislativa no es tan negativa, digamos, ¿no? No tengo acá todos los números, y si uno hace un listado de las leyes y de las modificaciones que se hicieron durante 30 años, son de gran envergadura, de tal manera que a pesar de que había estos altos quórums, hubo en muchas materias cambios muy sustanciales, cambios que en toda sociedad son difíciles de hacer, en materia como, por ejemplo, de tributaria, por decir algo. O sea, tocando intereses muy reales, hubo cambios importantes. Entonces, el sistema no estaba tan bloqueado como se dice, o como se ha querido hacer creer. Más bien el problema era los altos quórums que dificultaban la negociación y un cierto malestar por el hecho de que los presidentes estaban con mucha frecuencia en minoría, ¿no? Ese es otro problema y ese problema, el segundo, el que acabo de mencionar,
No se solucionó. Pese a que teníamos una propuesta y estuvo a punto de aprobarse hasta el último minuto, ¿no? Pero desgraciadamente al final no prosperó. ¿Y por qué no prosperó? No prosperó, no porque no hubiera acuerdo. La propuesta era muy simple. La propuesta era que la elección de la primera Cámara coincidiera con la segunda vuelta presidencial. Eso habría producido una tendencia a que el presidente tuviera mayoría en la primera Cámara. Eso hubiera creado vínculos personales con el presidente y los parlamentarios, porque habrían hecho campaña juntos. Eso habría contribuido a evitar la fragmentación, porque una de las causas de la fragmentación no es la ley, es que a los parlamentarios, a los candidatos parlamentarios les conviene que el partido, por chico que sea, tenga un candidato presidencial, aunque sea simbólico, testimonial, porque eso potencia la campaña. Entonces, el hecho de tener la campaña en la primera vuelta también tiende a la fragmentación. Todo eso se solucionaba con una cosa tan simple como mover la fecha y ponerlo junto con la segunda vuelta. ¿Por qué no se aprobó? Bueno, no se aprobó porque, y aquí voy al problema de fondo, digamos, es que el sistema parlamentario tiene una lógica interna, el sistema presidencial también tiene una lógica interna. Y como la segunda Cámara, que es parte de esa lógica interna, era muy débil, entonces vino el temor de que si se corría la elección a la segunda vuelta, muy fácilmente el presidente iba a tener todo el poder en la primera Cámara y todo el poder presidencial. Con una segunda Cámara que en ese momento, cuando esto se estaba discutiendo, era muy débil, pero muy débil, mucho más débil de lo que quedó débil, pero no tanto como era en ese momento. Entonces, esa es la razón por la cual esa reforma, que era clave, se trancó. Así lo veo. Eso fue lo que yo viví, digamos. Cristóbal, ¿y tú, que lo estuviste observando, ¿no es cierto?, semana a semana, ¿crees que el resultado final de esta comisión, además que en algún momento cuando se armaron las comisiones, cuando la convención dividió su trabajo en comisiones, esta era la comisión que se miraba, ¿no es cierto?, con altas expectativas, ¿crees que el resultado que se produjo parecía la más matea en algunas cosas? Parecía la que estaba dispuesta a deliberar con algunos criterios más técnicos, se decía, o por lo menos rompiendo lógicas tan partisanas. De hecho, si no me equivoco, los que primero se opusieron a la propuesta parlamentarista fue una inédita coalición de la UDI con el PC, más allá de la, obviamente, muy influyente y seductora presentación de Arturo, que básicamente venció a todo el bando parlamentario. Pero me parece que, tal como tú dices, da la sensación de que los partidos, coaliciones, movimientos, pusieron ahí a sus mejores fichas. Por lo menos esa es la sensación que da. Creo que, en general, lo que pasó finalmente en esa comisión refleja un poco lo que pasó también en otras. Es una frase que Rodrigo se ríe cuando yo la digo, pero como que la convención rasca donde no pica. O sea, donde habían problemas, no necesariamente se entregan soluciones, pero el ánimo refundacional de alguna manera hace que otras cuestiones donde no parecían haber problemas se modifiquen, ¿cierto? Yo no me había dado por enterado de que el Senado era un enemigo del pueblo, o un representante así prístino de los privilegios y la resistencia a la voluntad popular. Pero así parece que era, porque esa fue la manera con la cual se eliminó. Lo mismo respecto del Poder Judicial y las atribuciones de la Corte Suprema, o de los partidos en general. Creo que si es que teníamos un problema de fragmentación política, el modelo, que es un pescado con orejas, lo que finalmente quedó, el modelo de régimen político no soluciona el problema. Y en eso concuerdo con Arturo. Fíjate que esto hay que verlo especialmente desde que se introduce también el sistema electoral proporcional. Antes con sistema binominal, de alguna manera, era más fácil que los presidentes tuviesen mayoría. Pero además, y por eso yo creo que esto es un fenómeno que ocurre en las dos direcciones. Fíjate que en la elección del 99, Lagos y Lavín, que son los representantes de las dos coaliciones más grandes, juntos obtienen un 98% de los votos. Hagamos un fast forward a la elección del 2017,
Piñera y Guillé, que son los dos representantes de las coaliciones grandes, no alcanzan el 60%. ¿Y en la última? Y en la última, los dos representantes de las coaliciones teóricamente grandes no llegan a segunda vuelta. De hecho, salen cuarto y quinto respectivamente, porque sería Sichel, ¿cierto?, el ganador de la primaria de la derecha, y Jasna Proboste en teoría, ¿cierto? Que es muy parecido a lo que está pasando también en Perú. Cuando se habla de la peruanización de la política chilena, no es necesariamente en un sentido peyorativo, sino que es describir el fenómeno de que en primera vuelta los candidatos sacan pocos votos. En la primera vuelta, cuando ganó Castillo, entre Castillo y el sexto, sacaron entre 18 y 11 puntos. Si es que eso es lo que va a pasar de ahora en adelante, de hecho, bueno, Kast sacó en primera vuelta, corrígeme Arturo, 28 puntos, Boric 26, 28-26 creo que fue. Entonces, muy difícil para el presidente llegar con una mayoría parlamentaria. Y el punto que bueno, de hecho lo hizo Rodrigo mejor que yo, es que el fenómeno fáctico de multipartidismo indómito, que ni siquiera el binominal pudo domesticar, ahora con sistema proporcional, va a generalmente asegurar gobiernos de minoría. ¿Es eso problemático? Bueno, si es que efectivamente significa gobiernos menos efectivos, sí. Creo que también el sistema parlamentario tenía una virtud que contribuía a moderar el sistema. Este es un punto que hace un académico constitucionalista que seguramente muchos conocen, que es Bruce Ackerman. Él dice que los sistemas parlamentarios tienden a moderar porque requieres el concurso del centro para formar mayorías, ¿cierto? La gracia en todo caso del parlamentarismo, para que aquellos no lo tienen tan familiarizado, no es que el Congreso tenga más poder respecto del Ejecutivo, es que llegamos al Congreso, como dice el dicho, vemos cuántos pares son tres moscas, vemos qué coalición puede juntar el 50+1 y a ella se le pide que forme gobierno. O sea, el Ejecutivo nace del riñón del Legislativo, por así decirlo. Y eso genera un efecto moderador, el centro siempre va a tener que ser parte del gobierno, de alguna manera. Y también, fíjate que también ahuyenta caudillos, bueno, el término populismo, ¿cierto?, es muy jabonoso, pero ahuyenta caudillos carismáticos y también le da más confianza a aquellos líderes estadistas que han estado durante mucho tiempo granjeándose la confianza de sus pares. Probablemente Carlos Monte o Andrés Alamán, que jamás habrían sido presidentes con un sistema presidencial, quizás sí habrían sido primer ministro con un sistema parlamentarista. En cambio, ahora prepárense para la próxima segunda vuelta, que va a ser Pamela Giles contra Franco Parisi. Y ninguno va a llegar con mayoría parlamentaria. Quiero tomar algo que ustedes dos han dicho y hacerles dos preguntas específicas. Una es, en este escenario, quizás lo que estamos claros es que vamos a continuar con la fragmentación y va a depender, como decía Arturo, en parte del sistema electoral. Y en el panel anterior hablaron de listas cerradas, ¿no es cierto?, de las bondades de las listas cerradas. Yo creo que aquí hay varios que nos gustarían las listas cerradas, pero las listas cerradas tienen un problema, y que es cómo llegamos a tener listas cerradas cuando los partidos políticos se mantienen entre el 2, el 3% en toda encuesta. Eso es dentro del margen de error. En la última encuesta CEP, no la que salió hoy día, la que salió hace un par de meses, siguen ahí, ¿no es cierto? Y eso significa, las listas cerradas significa, y algo que a mí me gusta, es darle poder a los partidos políticos. Pero sabemos lo contracorriente que es decir eso hoy. Entonces, ¿qué tanto además refleja la propuesta de nueva constitución el rol que ustedes, porque yo le quisiera, estoy asumiendo que piensan parecido, pero puede ser que no, a los partidos políticos? Vimos esta discusión hasta el final, ¿no es cierto? Esta idea de no poner la palabra partidos políticos, de qué pasaba con los independientes. Entonces, ¿es posible un sistema electoral, creen ustedes, que de aprobarse la nueva constitución, si uno mira los transitorios, va a ser quizás una de las primeras discusiones que vamos a ver, que es el desafío, ¿no es cierto?, del nuevo sistema electoral? Ahí las normas transitorias tienen ciertas disposiciones, pero ¿es posible llegar a un consenso que vuelva a poner a los partidos en el centro? Bueno, mira, es un gran desafío. O sea, aquí hay dos cosas que quedaron esenciales, que quedaron pendientes, y yo creo que al final es bueno que haya quedado pendiente, que son una, el sistema electoral, y otra, la legislación sobre los partidos políticos. Es claro que los partidos políticos
tienen poca democracia interna, no hay un suficiente control sobre ellos. Hemos hecho distintas propuestas, que CERVEL controle las elecciones fundamentales, por ejemplo, que haya democracia interna realmente más segura. Se hizo una reforma hace no tantos años. Se hizo una reforma, pero no es muy imperfecta. Y lo otro es el sistema electoral, que obviamente incide. Pero la verdad es que incide el sistema electoral. Nosotros deberíamos tener menos candidatos por distrito, si es que vamos a mantener el sistema proporcional, o ir a un sistema de lista cerrada, o un sistema tipo el de Alemania, o qué sé yo. Pero la verdad es que, y esto lo digo después de haber oído toda la mañana los debates, aquí el problema de fondo no es la ley, no es la Constitución. ¿No? Aquí el problema de fondo es que tenemos una élite muy dividida en este momento sobre temas fundamentales. Y es esa división que estamos tratando de contener y de solucionar por la vía de normas constitucionales, normas legales. O sea, le estamos pidiendo al derecho lo que en realidad deberíamos pedirle a la política. Y esa es parte de la herencia de la Constitución del 80, que justamente se basó en ese diagnóstico, donde la ley, de alguna manera, hacía innecesario la persuasión política, ¿no? Porque la ley bastaba. Y eso, de alguna manera, ha contagiado la mentalidad con que estos temas se abordan. Entonces, por ejemplo, si uno mira, por decir algo general, la norma que garantiza la propiedad privada en Alemania, yo creo que es más débil que la que quedó en la Constitución de la Convención. ¿Por qué los alemanes no se inquietan por eso? Porque los alemanes no tienen voluntad de nacionalizar los bancos, no tienen voluntad de nacionalizar las empresas. Entonces, una norma relativamente simple, general, que se lee de buena fe, basta. Porque el consenso real de la sociedad es lo que importa. Entonces, esto vale para muchos de los temas que estamos discutiendo. Y me parece que el fondo es ese. Nosotros necesitamos pocos y grandes partidos. Eso supone que la sociedad civil se organice y logre ese objetivo. Y la ley puede ayudar, y la ley electoral va a incidir. Pero tampoco pensemos que una ingeniería electoral puede redefinir o rediseñar por completo el sistema de partidos. Lo importante es que haya voluntad de crear consensos grandes, porque el sistema político supone consensos grandes y la fragmentación torpedea cualquier sistema político. Yo no comparto para nada las opiniones del distinguido profesor que acaba de ser citado, que me parece que en esta materia se ha equivocado permanentemente, pero en fin, esa sería otra discusión. Pero porque me parece, por ejemplo, que está lleno de líderes del mundo parlamentario que son absolutamente carismáticos. Ahí está Orbán en Hungría instalado, ¿no es cierto?, hace años, y con un régimen autoritario y absolutamente válido y no ha violado una sola norma del parlamentarismo. Entonces, yo creo que hay una, y con esto me callo, pero déjame decir una cosa general. Una de las cosas que nos ha hecho daño es esta famosa metáfora de Gargarella de que esta es la sala de máquina, que el sistema político es la sala de máquina. Yo creo que eso es un error. No es una sala de máquina, porque una máquina, un tractor, funciona más o menos igual en Alemania o en Canadá o en Australia o en Chile. Pero el sistema político no. El sistema parlamentarista no funciona igual en Inglaterra que en Hungría. El presidencial tampoco funciona igual en Estados Unidos. Por supuesto, por eso todos los sistemas políticos son más bien, no son salas de máquinas, son más bien árboles que dependen del clima, ¿no? O sea, del sustrato cultural donde están instalados. Y entonces el parlamentarismo, el presidencialismo, el semipresidencialismo no funcionan igual en distintos países, aunque las normas sean las mismas. Si tú lees la Constitución húngara y tú ves el rol que juega, que se suponía iba a jugar el Tribunal Constitucional de Hungría. Hungría era un país que estaba extraordinariamente bien preparado para sostener su democracia y no lo ha logrado, porque la cultura política es la que ha conspirado en contra y la que ha producido un líder carismático como Orbán. Lo mismo ha pasado en Polonia con el semipresidencialismo, pero ese semipresidencialismo que funciona muy bien en Portugal no funciona bien en Polonia. Ya, pero Arturo, y esta es una pregunta para Cristóbal, porque parte de esa cultura política, de ese sustrato que tú hablas, está dado por, hasta ahora, porque con la propuesta de nueva constitución, ¿no es cierto?, participa, además hay mecanismos de democracia directa, no solamente de iniciativa, sino también de iniciativa de reforma constitucional, pero ha estado dado por los partidos políticos.
Sí. Entonces, Sí, de hecho la iniciativa popular de ley no es democracia directa, como nos recuerda David Altman, es una cosa distinta, ¿cierto? Se le pide a los parlamentarios que procesen, claro. pero ojo que la reforma constitucional va directo a la Sí, reforma, sí, sí. no pasa por el Así Congreso. es, en ese caso sí. No, yo suscribo completamente que la cultura política aquí es el resorte principal de la máquina, por así decirlo, en términos portalianos. No basta con la letra, y todos los constitucionalistas en general están de acuerdo, y como que le entregan a los politólogos esta parte de la discusión. Dicen, nosotros podemos escribir aquí una letra que funcione muy bien en el papel, pero si es que la cultura política, la práctica política de los actores está permanentemente tratando de torcer la letra, lo van a hacer. De hecho, probablemente lo que acaba de pasar en los últimos años en Chile sea el mejor ejemplo. Los retiros de los fondos de pensiones se hicieron creando una disposición transitoria como una reforma constitucional. Es decir, siempre hay una manera de vadear la letra. De hecho, mucha gente está muy atenta a lo que ocurre hoy día en materia de involucramiento del gobierno en la campaña, pensando cómo podría ser la reelección indefinida de aquí en adelante. Que no le tocaría a Boric porque, si no me equivoco, este gobierno queda fuera, pero esa es como la pregunta que nunca nos queremos hacer en Chile. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos reelección indefinida? Tendríamos... No, ojo que no es indefinida, solo por una vez. Perdón, inmediata por una vez. Nuestros gobernantes abusarían de la máquina estatal para ganar esa elección, o somos distintos al resto de la región, ¿cierto? Y como que de alguna manera no queremos contestar esta respuesta porque de alguna manera sabemos que no somos tan distintos. Pero es un buen punto. Respecto a los partidos políticos, creo que por lo menos hay como 3 niveles de la conversación. La primera es la más global, como la conversación de época, que tiene que ver con el desafío a la intermediación política, ¿cierto? Si es que en los tiempos actuales, donde ya no tenemos 2 emisores y todo el resto son receptores, y todos somos emisores y receptores al mismo tiempo, la autoridad epistémica también ha quedado devaluada, ¿cierto? En las redes sociales, el que tiene un doctorado y el que acaba de leer un post de Facebook, están de igual a igual. La pregunta es, en este nuevo contexto, que como decía Lago el otro día, es como la invención de la imprenta, o sea, es como un cambio epocal, digamos, ¿se puede sostener el paradigma de democracia representativa donde la democracia descansa en los partidos? Cualquier politólogo que tú le preguntes te va a decir, no, los partidos son fundamentales, pero todos esos politólogos han estudiado contextos de los últimos 100 años. El cambio en las condiciones debiese hacernos pensar que quizás existan otras formas. No estoy diciendo yo que tenga la solución, no tengo idea. Yo, como también fui educado por esos textos, tiendo a responder la misma lata que responden todos los politólogos. Los partidos son fundamentales. Pero es bueno darle una vuelta a eso, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando en el estallido social apareció este chileno del MIT, ¿cómo se llama? César Hidalgo, sí, que hizo una cuestión que se llama Chilecracia, una especie de algoritmo para saber qué es lo que pensaba la calle? No estoy diciendo que esa sea la manera porque, bueno, se come toda la deliberación, pero gran parte de la rabia populista contra la democracia liberal, representativa, mediada, tiene que ver justamente con eso. Con ese espesor deliberativo que se da fuera del pueblo y se da en una capa intermedia. Esa es la primera discusión, que yo creo que Chile en ese caso es solamente un ejemplo que está pasando en todas partes. La segunda capa de la discusión es que efectivamente la convención, como heredera parcial del espíritu del estallido social, como heredera parcial del pueblo unido Avanza Sin Partidos, era lógico que iba a tener una actitud relativamente hostil. Con una conformación muy distinta, ¿no? Con poco rol de los partidos. Y entendiendo que nuestros partidos también pueden ser objeto de la crítica de cartelización, que también se ha producido en otras partes, pero en Chile también. Son partidos que cerraron las puertas a la competencia. O por lo menos esa es la mirada que tienen algunos de los partidos en Chile. Entonces, no me imagino que la convención terminara haciendo esta jugada contracultural, como dices tú, que era crucial para el parlamentarismo. De hecho, si tú me presionas a uno de los argumentos fundamentales por los cuales se cayó el parlamentarismo, se cayó más allá de la cuestión cultural, de que nos gusta elegir al presidente, más allá de lo arriesgado que era cambiar demasiado en esta materia, que según ellos podía favorecer el rechazo, tiene que ver con que, la Patricia Politzer me lo preguntó en la misma sesión en la cual yo expuse, me preguntó, pero espérate, ¿un parlamentarismo no requiere partidos fuertes y creíbles?
Y sí, le dije, habría que invertir en eso, ¿cierto? Pero invertir en eso suena contracultural y me da la impresión de que dijeron, bueno, como el estado de las cosas no está hoy día para esos bollos, mejor salgamos de ahí. Vamos a tres cuestiones quizás de los cambios más importantes que hay en el sistema político. Podríamos hablar, bueno, Arturo, tú mencionaste también lo de la rebaja de los quórum, Cristóbal mencionó lo de la reelección, pero hay otros dos, ¿no es cierto? Vamos a tener un ejecutivo que va a tener la posibilidad de ir a la reelección inmediata, eso es un cambio importante, pero hay dos cambios fundamentales en el Congreso, o en el legislativo. Uno es el cambio en iniciativa exclusiva. Se tocó un poco en el panel sobre economía, ¿no es cierto? Y ahora pasamos a tener estas leyes de concurrencia necesaria, que no es del todo una liberación de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero sí, ¿no es cierto?, un juego distinto que vamos a ver, a probarse cómo va a operar. Y la segunda es lo que se ha llamado el bicameralismo asimétrico, la eliminación del Senado, se han puesto varios, Iván, podemos conversar qué tanto Senado quedó. Y esto tiene que ver con lo que se llaman las nuevas leyes de acuerdo regional, en que la Cámara de las Regiones, que es la Cámara Alta, solamente puede intervenir en las leyes de acuerdo regional. Hay un listado, ¿no es cierto?, en la propuesta de nueva Constitución, y también puede pedir participar de las otras, pero eso va a depender del Congreso de las Diputadas y de los diputados. Estos tres cambios, refirámonos a estos tres, ¿no es cierto?, reelección inmediata, leyes de acuerdo regional y las leyes de concurrencia necesaria. ¿Qué tanto van a cambiar, creen ustedes, y van a mejorar, porque esa sería, ¿no es cierto?, la premisa de que esto contribuye, ¿no es cierto?, Arturo, tú decías, a un mejor sistema político? ¿Qué tanto van a mejorar la relación entre el legislativo y el ejecutivo? Tú decías, y lo quiero poner, porque tú decías, bueno, en materia de producción de leyes, ¿no es cierto?, no ha sido malo. No. Pero yo creo que la pregunta no es la producción de leyes. La producción de leyes, ahí se aprueban leyes de dar feriado, erigir monumentos, pero hablemos de la aprobación de leyes de cambiar el sistema de salud, de resolver el sistema de la ISAPRES, de cambiar el sistema de pensiones, de ser lo que en inglés se llama responsive. ¿Van a mejorar estos tres elementos esa relación? Bueno, a ver, hubo un proceso de deliberación real en la convención y en esta materia hubo muchos cambios de posición. Partimos con una propuesta parlamentarista, partimos con una gran mayoría semipresidencialista. Eso está acreditado. Sí. Lo publicó la prensa, apareció en la revista de La Tercera, en Pauta. O sea, puedo citar los datos, digamos, pero hay datos de junio del año 21 donde la gran mayoría se declaraba pro semipresidencialismo. Esto fue una discusión real. No fue solamente un acuerdo de la UDI y del Partido Comunista. Esto fue un acuerdo en que participó el Movimiento Social Constituyente, todos los grupos de la ex lista del pueblo, el Partido Socialista, el Partido Comunista y Chile Vamos entero. O sea, el presidencialismo se impuso después de un proceso de deliberación. ¿Y por qué se impuso? Porque al final la opción para un país concreto, no en un seminario académico, entre un régimen político u otro, es política. Y los dos argumentos yo creo más importantes fueron, uno, nadie, y eso me lo decían los políticos, yo no me atrevo a ir a un sindicato, yo no me atrevo a ir a una asamblea de estudiantes a decirle el próximo presidente de Chile o el próximo gobernante de Chile no lo van a escoger ustedes en voto directo, sino que ustedes van a elegir a los parlamentarios para que ellos decidan quién va a gobernar. Así es. Yo como político no puedo decir eso. Eso fue un argumento real que funcionó, porque al final es un juicio político. Y el otro argumento era que había la idea de disminuirle el poder al presidente. Entonces, como en el sistema parlamentario se produce la fusión o el semipresidencialismo de los dos poderes, obviamente tiene mucho más poder el gobernante bajo ese sistema que bajo un sistema de peso y contrapeso del presidencialismo, porque el presidencialismo supone que el presidente sea capaz de persuadir a un parlamentario al que no puede despedir, al que no puede disolver. Y en el sistema semipresidencial y parlamentarista, el Ejecutivo siempre tiene la posibilidad de disolver, que es un arma muy poderosa.
Entonces ese fue el segundo argumento. Pero eso no significa que los argumentos parlamentaristas y semipresidencialistas desaparecieran de escena. Quedaron presentes. ¿De qué forma? Quedaron presentes en qué? Primero, en la propuesta de que hubiera unicameralidad, que fue muy defendida por los exparlamentaristas y otros grupos. Dos, que no hubiera veto. Piensen ustedes que durante un momento no había veto de ningún tipo, porque en el parlamentarismo no hay veto, porque obviamente hay disolución o pérdida de confianza, entonces no hay necesidad de veto. Pero como seguía la idea de dejar insertos o injertos parlamentaristas en el proyecto, no iba a haber veto de ningún tipo. Eso hubiese producido un sistema que iba a colapsar, obviamente. Y entonces hubo varias de estas cosas que son engendros o que quedaban de la mentalidad parlamentarista o semipresidencialista, como un primer ministro que no se llamaba primer ministro, sino jefe de gobierno que nombraba a los demás ministros, pero que tenía confianza del presidente, pero no tenía confianza del Parlamento, o tenía confianza de ambos, en fin. Todo esto fue un proceso de discusión muy rico, muy tenso, político, en parte académico. Y de alguna manera el resultado y las, por así decir, incongruencias que hay tienen que ver con transacciones que se hicieron en este proceso. Entonces, el tema que tú planteas de la Cámara de las Regiones. La Cámara de las Regiones costó mucho plantearla, porque la idea de los parlamentaristas y semipresidencialistas era unicameralidad. Y luego entonces había la disposición, que fue un primer paso, a una segunda Cámara que era puramente decorativa. Y luego eso empezó a crecer. Y hoy día la segunda Cámara no tiene un poder general, pero las reformas constitucionales, la reforma del sistema electoral, por ejemplo, y un montón, la ley de presupuesto nacional, en fin, hay un listado bastante extenso que le da atribuciones importantes a la segunda Cámara. Pero ¿cuál es el error, a mi juicio, de esa lista? Que es que pensar que se puede hacer a priori por un grupo de personas, por inteligentes que fuesen, un listado taxativo de todos los proyectos de ley que tienen de interés regional, a priori, me parece que es un error conceptual, porque todo va a depender de qué proyecto sea en ese momento. Entonces, fue un error, y eso es una de las cosas que habría que corregir, hacer una lista taxativa. Por ejemplo, quedó como uno de los elementos la ley de medio ambiente. Ahí sí la Cámara de las Regiones influye. Pero si un nuevo código de aguas que va a haber que sacar, si es que se aprueban a mi juicio equivocadísimas disposiciones que hay sobre materia de agua en el nuevo proyecto, pero implementar esos permisos requiere una legislación de agua. Eso no es parte de interés de la Cámara Regional, pero sí el medio ambiente. Te fijas que no tiene lógica. Entonces, eso tiene que modificarse. Y quedó un artículo que estuvo a punto de ser aprobado, que cambiaba totalmente esto, que mantenía la idea de una asimetría, porque eso era parte como pero a mi juicio mucho más razonable que lo que quedó, que es que la segunda Cámara, por mayoría de sus miembros, puede revisar cualquier proyecto que estima es de interés regional. Eso deja eso en manos de la segunda Cámara. Eso se aprobó, pero se aprobó de tal manera que en definitiva la primera Cámara prima. Entonces, en definitiva, hay un desequilibrio demasiado fuerte entre las dos cámaras. Y eso conspira contra la calidad de la legislación, porque se pierde la segunda mirada, conspira contra el contrapeso al poder y conspira contra el poder de las regiones. Que son las tres funciones de la segunda Cámara. ¿Este desequilibrio es algo que tú modificarías? Sí, es uno de los puntos que a mi juicio, si se aprueba el proyecto, debe ser modificado. Debe ser modificado para defender a las regiones, para tener una segunda mirada que es valiosa, y la propia experiencia de la convención lo demuestra. ¿Quién no ha estado con un convencional conversando con cualquier convencional, de cualquier parte, de cualquier político, de cualquier partido, y te va a decir, esto quedó mal, esto quedó mal, esto quedó mal, esto no nos dimos cuenta, esto se nos pasó? Es muy útil una segunda mirada, otro grupo humano que revisa la ley y que le da una segunda mirada. Y eso es lo que en un sistema presidencial debe cumplir una segunda Cámara. Y eso ha quedado deficiente. Es mucho mejor que lo que era originalmente, pero es deficiente. Lo mismo pasa con el veto. El veto, se logró meter el veto general, pero no el veto parcial. Y hay estudios en Estados Unidos sobre el veto parcial que son negativos, pero todos los que han estudiado el tema en Chile
Y todos los políticos que yo he conversado, políticos viejos, duchos, que tienen experiencia de negociaciones, todos defienden el veto parcial como un elemento central de la negociación. Eso es otra cosa que obviamente hay que mejorar. Y lo otro, antes que porque no quiero que se me vaya, es el tema de la potestad reglamentaria. Sí. Lo menciono, pero si quiere lo conversamos. Cristóbal, ¿ves tú que mejora el equilibrio entre los dos poderes? Sí, yo una vez cité, parece que equivocadamente, a Arturo diciendo que lo que había quedado no era tan distinto de lo que había. Así que ahora cito correctamente a Javier Wileman, que estuvo hace poco con nosotros, y lo que dice es algo ligeramente distinto. Dice, se construyó sobre lo que había, o sea, no se construyó realmente sobre cero, y que toda esa deliberación que dice Arturo efectivamente terminó partiendo de la base de lo que teníamos y haciendo algunas correcciones, atenuando el presidencialismo y dejando este bicameralismo asimétrico. No sé si de eso se puede concluir que no quedó tan distinto a lo que teníamos. Yo creo que en cierta manera sí, depende de qué es lo que entienda uno por tan distinto. Pero nos quedamos finalmente con un bicameralismo asimétrico, ahí está lo distinto, y con un presidencialismo, pero atenuado. Yo creo que a eso se refería Javier con que se construía sobre lo que había. Es tan cierto que esto está cruzado por intereses políticos reales, como ese político que tenía que ir a convencer a la gente de que ya no iban a votar por el presidente, sino por partidos que indirectamente eligieran un primer ministro. Que la resistencia de los partidos más tradicionales porque se eliminara el Senado, o por darle más atribuciones a la Cámara de las Regiones, tiene que ver con el hecho de que los partidos tradicionales siguen siendo fuertes en regiones y prácticamente no existen en las grandes zonas urbanas. O sea, en las grandes zonas urbanas, que es donde hoy día está el bolsón de votos, por ejemplo, el Frente Amplio, y que se eligen con criterio proporcional, es decir, ahí efectivamente Maipú tiene más diputados que Aysén, ¿cierto? Pero si nos vamos a la lógica regional, Aysén tiene 2 y la región metropolitana tiene 2, ¿cierto? Más o menos, no es así matemáticamente, pero más o menos como el sistema gringo, ¿cierto? Cada estado elige 2, pero donde se hace la diferencia según, ¿cómo se llama?, habitantes, según electores, es en la Cámara Baja. Entonces, lo que a muchos conspicuos convencionales del Frente Amplio les interesaba era que esto fuese efectivamente proporcional, ¿cierto? Con una sola Cámara, tú tenías básicamente toda la posibilidad de imponer tu mayoría en el Congreso, y desaparecen las DC, los partidos radicales, todas estas cosas por las cuales la gente sigue votando en el sur. Esa era básicamente la idea. Y Chaín defiende a brazo partido la Cámara de las Regiones, y mayor atribución para la Cámara de las Regiones, una vez que ya perdió el Senado, justamente porque ahí es donde todavía estos partidos siguen existiendo. Así que yo estoy de acuerdo que esto está tremendamente cruzado por una perspectiva política de realpolitik, de qué es lo que tenemos hoy día. Pero me parece muy interesante que el argumento que ocupó el Frente Amplio para eliminar el Senado tenía que ver con esta reminiscencia allendista de que el Senado era una institución oligárquica que sistemáticamente frustraba la voluntad del pueblo, ¿cierto? Que es un argumento a los cuales Lagos, de hecho, también se ha opuesto. Él dice, no, de la sala del Senado han aparecido grandes líderes que han logrado grandes acuerdos, incluso algunos muy, muy transformadores. Sobre la iniciativa de gasto, no estoy seguro de que cambie tanto la dinámica, justamente porque es la cultura política la que determina, ¿cierto? Hay gente que dice, no, aquí efectivamente hay más posibilidad de chantaje. Si bien es cierto que yo requiero la firma del presidente en esa iniciativa de gasto, y el presidente tiene un plazo, ¿cierto?, para poner su rúbrica o hacerse el loco, la pregunta es de qué manera en la opinión pública se va a recibir cuando el presidente se haga el loco, ¿cierto? De qué manera podría haber ahí un tipo de presión o chantaje, pero insisto, no sé si es tan diverso a lo que hemos vivido en materia de los retiros de fondos de pensiones, pero ahí podría haber algo problemático. Y una cuestión que poca gente ha reparado, la nueva Cámara de Diputados y Diputadas, lo de la paridad es irrelevante desde este punto de vista, porque la paridad ideológicamente entrega a hombres y mujeres de acuerdo al voto, ¿cierto? Si tú le quitas la posibilidad a un RN hombre, va a entrar una RN mujer. O sea, ideológicamente queda más o menos en el mismo lugar, pero va a tener pueblos originarios.
y va a tener un componente importante de escaños reservados que el mito decía, el mito era que los pueblos originarios se iban a repartir de forma más o menos mitad y mitad entre derecha e izquierda. No sé si alguno de ustedes escuchó esto alguna vez, ¿cierto? No, que parece que el pueblo mapuche es más conservador. Oye, por algo en la Araucanía votan por RN. O sea, yo escuché a también dirigentes de derecha diciendo esto hasta antes de la convención. Algunos dicen que llegaron 3 escaños reservados que efectivamente tenían sensibilidades más cercanas a la derecha. Al tercer día ya estaban votando, digamos, como en bloque con la bancada, digamos, ¿cierto? Con la bancada de los escaños reservados. Entonces yo me pregunto si es que esto no significa, este aprendizaje, que haya que dar por descontado que estos son 17 votos de izquierda. Por ejemplo, yo haría esa suma. Creo que uno de los grandes errores que cometió la derecha, esto era bien difícil verlo, pero un gran error que hoy día se reconoce en retrospectiva, es que los 17 escaños reservados estuvieran dentro de los 155 y no fuera de los 155. Porque a todos aquellos distritos a los cuales se le quitó, por así decirlo, un escaño convencional para dárselo a los reservados, el que habría caído, la bolita habría caído el último, habría caído en la derecha. No en todos los distritos, pero en la mayoría de los distritos el último, donde desapareció un escaño, habría caído para la derecha y finalmente llegó a los escaños reservados, que claramente no hubo ninguno que votara con la derecha. Y la última reflexión, que es más política, yo estoy de acuerdo con Arturo de que hay muchas cosas que arreglar, hay muchas cosas que mejorar. Me parece súper llamativo que toda esta discusión ahora tenga que ver con eso, ¿cierto? ¿De qué manera mejoramos esto? ¿Mejoramos aprobando o mejoramos rechazando? ¿Se han dado cuenta que no hay nadie que esté defendiendo a brazo partido que esto haya salido, por condiciones por cosas muy obvias, pero me llama la atención. El presidente Boric, que originalmente había metido una especie de cuña en el mundo del rechazo, al decir, bueno, si es que esto se rechaza, me imagino que ustedes están de acuerdo con seguir adelante y elegir una convención. Logró meter una cuña porque hubo gente del rechazo que dijo, sí, claro, no nos gusta esta, pero vamos adelante con una nueva constitución, y otro mundo del rechazo que dijo, no, si se rechaza esta, dejemos que el Congreso aquí arregle el asunto, te da algo en 4/7 más fácil. Pero ahora, al instar, como dice él, a su coalición, a sus 2 coaliciones, que propongan ya cuáles son las mejoras, mete sin querer también una baza en su sector. Porque hay un grupo que dice, espérate, ¿cómo fue lo que dijo Baradit? La guagua ni siquiera ha llorado y ya le vamos a meter cuchillo. Yo no sé si existe esa expresión o no, pero así lo dijo, pero yo pensé que se decía en el campo, en algún lado, pero no, parece que no se dice en ningún lado. Pero bueno, pero se entiende lo que quiere decir, ¿cierto? Lo dice un partidario del aborto. Si aplicamos un poco de caridad interpretativa, se entiende lo que quiere decir. O sea, esto está recién aprobado y al día siguiente le vamos a meter mano, ni siquiera vamos a dejar que veamos en qué sale mal. O sea, hay todo un sector que obviamente no le pareció muy bien este llamado y otro que coincide en este caso con Arturo de que hay que cambiar las cosas. Yo, así, de buenas a primeras, no veo que el apruebo para reformar sea más persuasivo que el rechazo para reformar. O sea, no veo tan claro que si mañana aprobamos tengamos la garantía de que todas estas cuestiones se van a arreglar. O sea, lo que voy a decir es que no sería la razón por la cual yo votaría apruebo que estas cosas necesariamente se van a arreglar. Arturo, porque tenemos muy poco tiempo. ¿Tú querías tomar? ¿No? Yo les quiero, estamos ya muy por sobre la hora, pero les quiero hacer una pregunta de cierre. Especialmente a ustedes 2 que siguieron muy de cerca el proceso, participaron, fueron. ¿Cómo miran hoy día hacia atrás? Más allá del texto, el proceso, que es una pregunta, ¿no es cierto?, que partió muy desde el inicio, el proceso como canalizador del estallido, el proceso como un lugar de inclusión de pueblos originarios, de la paridad, de personas independientes, de movimientos sociales, el proceso como quizás un lugar también, algunas personas veían como un análisis mucho más psicológico de esto de una sanación. Hoy día, ¿no es cierto?, ya a un mes del plebiscito, mirando la convención y el texto, ¿tienen una evaluación que les da tranquilidad? Que quizá les inquieta todavía, que por supuesto uno siempre dice, bueno, habría hecho algunas cosas distintas,
Pero quizás qué cambiarían y qué valoran. Bueno, yo creo que no hay duda que hubo una cantidad de comportamientos absolutamente absurdos en la convención, que por supuesto fueron minoritarios, pero que crearon una imagen de desorden, de autoexpresión, que obviamente dañó mucho el prestigio de la convención y además creó un clima incómodo para mucha gente. Creo que otra falla fue que con respecto a la derecha hubo mucha distancia, hubo poca voluntad de diálogo, poca voluntad de recoger las ideas, más bien hubo muchas veces, me parece, la idea de dónde viene esta idea para poder conversarla, digamos. Eso creo que fue otra falla importante de la convención. Con todo, creo que es la primera vez que en la historia de Chile tenemos una cosa como esta, ¿no? Tenemos una convención elegida, puede que no nos gusten muchos de los que elegimos, pero al final los elegimos, y hicieron su trabajo, faltó tiempo, creo. Yo creo que si esto hubiera durado 2 meses más, el texto sería muy superior a lo que es hoy, porque hubo un proceso de aprendizaje adentro, pienso yo. Creo que faltó tiempo, era mucho trabajo. Es un texto excesivamente detallista y largo, y eso es parte del problema, que hacía difícil las cosas. Y luego es una convención que, pensando en si ganar el rechazo y se hace una nueva convención, es una de las cosas que hay que considerar, que es cómo tiene que ser el método de trabajo, porque si tú tienes comisiones como las que había, se produce una focalización en un tema, y entonces esos convencionales ignoran el resto. Y después hay que encajar todas estas piezas. Se mostró mucho entre Estado regional y la discusión sobre la Cámara de las Regiones. Por ejemplo. Entonces, yo pienso que tal vez hay que, si ganara el rechazo, y yo espero que si gana el rechazo haya una nueva convención, que elabore un nuevo texto, pero creo que el procedimiento de trabajo podría ser más en base a comisiones mixtas, por ejemplo, previo a la comisión de armonización, pero tiene que haber una mirada de conjunto, no solamente de detalle. Por ejemplo, se hicieron casos, a mi juicio, muy equivocadas, hasta donde logro entender, en materia del Poder Judicial. Y yo creo que gran parte de los convencionales no tuvieron el tiempo para meterse en el tema, porque eso estuvo como encapsulado en un grupo, ¿no? Entonces, en la comisión, digamos. Entonces, los que no estaban en la comisión, bueno, seguían esto muy de lejos. Y después, claro, se produce el problema del voto y ahí operan todas las máquinas políticas. Entonces, la sensación que tengo yo es que si se piensa en una nueva convención hay que repensar el método de trabajo de esa nueva convención. Cristóbal, tú, mirando hacia atrás, ¿cómo te sitúas? Yo creo que depende de cuál es tu comprensión de la política y de la herramienta constitucional, cuál es tu evaluación anímica. Si tu comprensión de la política es más bien adversarial o agonista, como dice parte de la literatura hoy día, me imagino que debes estar relativamente satisfecho con el resultado. ¿Por qué? Porque la convención adversarial nos dice que la legitimidad se funda sobre el poder, y el poder es el resultado de una disputa democrática. Aquí no somos amigos, tenemos intereses y pasiones que yo no puedo dejar en el guardarropía, sino que las tengo que expresar de alguna manera en el argumento político. No me pases de contrabando esa idea de un consenso racional habermasiano, porque eso solamente son los intereses hegemónicos de la clase dominante. Así que aquí no hay consenso racional que valga, eso equivale casi a una persuasión religiosa. Aquí son mis intereses con los tuyos, y si yo tengo más números, voy a construir una nueva hegemonía. Y me parece que eso es lo que ocurrió. Por lo tanto, desde el punto de vista adversarial, no hay problema. En cambio, si tú abrazas una comprensión más bien consensual, llamémoslo así, más propia de la tradición deliberativa liberal, y te gustan todo ese tipo de expresiones tipo consenso traslapado, mínimo común denominador, casa de todos, punto de encuentro, es evidente que no vas a quedar particularmente satisfecho con lo que ocurrió, ¿cierto? Porque no existió. No digo necesariamente que haya que comprarse la tesis de que aquí deliberamos desde un punto arquimídico, abstraídos de nuestras contingencias y particularidades, ¿cierto? Pero de alguna manera en la tradición de la democracia deliberativa existe la intención de avanzar en esa dimensión.
aquí no estuvo. O sea, aquí la comprensión consensual me parece que fue derrotada por la comprensión adversarial o agonista. Entonces, yo digo, depende de cuál es tu visión de la política, depende de cuál va a ser tu ánimo respecto a lo que ocurre. Ahora, es evidente que pasar de un 80-20 a un 50-50 como estamos, y estoy dándole a la prueba, ¿cierto?, una posibilidad cierta de que pueda ganar. Pero aunque gane 50,001 contra 49,999, es como hacer un gol de rodilla en el minuto 93, esto era originalmente un penal sin arquero. Nadie creía que iba a ganar 80-20 en la prueba igual, pero con un poquito más de sagacidad política, con un poco más también quizás de generosidad política, o como diría Monseñor Peña, si algunos convencionales hubieran domesticado sus subjetividades, y hubieran visto esto desde un punto de vista un poco más holístico, probablemente no estaríamos enfrentándonos a los últimos 10 minutos de partido con el gobierno desesperado por darlo vuelta. O sea, aquí pasamos del penal sin arquero al vamos que lo damos vuelta. Y algo pasó entre medio y hay que hacerse cargo de eso. Y cada vez que durante el proceso se levantó una voz para decir, oye, no estará haciendo, pero facho, reaccionario, sale de mi constitución. Y eso obviamente fue alienando mucha gente del proceso. Fíjate que lo increíble es que si llega a ganar el rechazo, significa que más de la mitad de la gente que conforme ese electorado votó a prueba en primera vuelta. ¿Qué pasó ahí? Una hipótesis es cambio de clima, ¿cierto? Estábamos en un clima muy, lo digo en sentido descriptivo, muy octubrista, ¿cierto? Vamos todos juntos a hacer estas transformaciones, ¿cierto? Contra la élite, etc. Pero resulta que el clima cambió afuera. El año 2021, cuando Kast irrumpe, ya estábamos hablando de orden público y economía. Y no sé cuánta incertidumbre se le puede pedir a la gente que mantenga la esperanza, ¿cierto?, de que se produzcan esos cambios. Y me da la impresión de que la convención, en cambio, se quedó en un microclima. Como el convencional Patricio Fernández lo estuvo permanentemente, en sus crónicas él iba contando un poco cómo ocurría eso. Me da la impresión de que también en el apruebo de entrada siempre fue un error pensar que era monolítico y homogéneo ideológicamente. Habían dos apruebos de entrada. Un apruebo de entrada más sustantivo, que quería cambiar el modelo, es decir, que su problema no era solamente la legitimidad de origen, era cambiar el signo político de la Constitución y acercarse más a un modelo de bienestar o socialdemócrata, como sea. Y había una apruebo más procedimental, que lo que quería era relegitimar la norma, construir democráticamente instituciones de que ahora sí que sí proveyeran algo así como lealtad constitucional transversal. Y esa apruebo procedimental me da la impresión de que se fue alienando del proceso. En cambio, el apruebo sustantivo se quedó, y es el núcleo duro. A eso le sumo lo de los convencionales, cuyo descalabro reputacional es evidente, y le sumo también, y esto es una última consideración, que ahora que me llama la atención que nadie lo haya visto venir en los intelectuales de la izquierda chilena, es que cada vez, independiente del mérito normativo de esto, cada vez que tú intensificas el discurso identitario, provocas un backlash, provocas una reacción, un resentimiento inverso de las identidades residuales o identidades negativas. Pasó con Trump, o sea, Trump se reía de que tú te metías a la página de Hillary Clinton y salía mujeres, LGTBQ+, afroamericanos, hispanoamericanos, pero no en ninguna parte dijera resto del mundo. El hombre blanco heterosexual evangélico no estaba, digamos, llamado a esa convocatoria. Insisto, con independencia del mérito normativo, de haber hecho todos los reconocimientos, las acciones afirmativas, las compensaciones históricas a pueblos originarios, a mujeres, a disidencias sexogenéricas, este término que el pobre Agustín Esquella lo tenía tan aproblemado, a todas estas identidades, efectivamente hay hoy día una reacción de un mundo de derecha que dice, ¿cómo? Ahora hay que ser indígena para tener derecho. Seguramente todos lo habrán escuchado alguna vez en una sobremesa con un par de copas de más del tío. Y eso hoy día está alimentando el voto rechazo. Y me parece que quizás se pudo haber previsto, si es que alguien hubiera leído a Mark Lilla o a Fukuyama o cualquiera de los tipos que escribió esto latamente en los últimos años. Estamos muy por sobre la hora, Arturo. ¿Deja dejar una frase? Una frase. Aunque no parezca posible hoy, en plena campaña, yo lo que preveo es que gane el rechazo o gane el acuerdo, va a haber un proceso de convergencia y de búsqueda de consensos. Estamos a un mes del plebiscito de salida. Nuestra invitación como universidad es a que se informen. Hay mucho para leer, para escuchar, para conversar.
la invitación es a que lean el texto constitucional, la propuesta, ¿no es cierto?, pero también a que aprovechen todas las instancias, aprovechen a sus profesoras y a sus profesores para hacer preguntas. Como vimos, no solo los abogados y abogadas participamos de esto, también de todas las facultades. Y quiero agradecer muy especialmente a Cristóbal y a Arturo, pero en su nombre también a todas las profesoras académicas y académicas que han participado en esta jornada que se desarrolló en paralelo en el campus de Peñalolén y en el de Viña del Mar. Quiero agradecer finalmente muy especialmente a Paula Fernández y a Karin Chadwick por todo el trabajo que hicieron para hacer que esto fuera realidad. Así que muchas gracias y que tengan un buen día.